Sean bienvenidas, almas intrépidas. Hoy nos adentraremos en las sombras de uno de los relatos más escalofriantes de la historia, el de Elizabeth Bathory, mejor conocida como la Condesa Sangrienta, una noble que, según historiadores, torturó y asesinó a más de 600 jóvenes y cuya leyenda se tiñe de sangre, mito y horror. Pero, ¿qué tanto es realidad y cuánto leyenda? Acompáñame a descubrirlo. Elizabeth Bathory nació el 7 de agosto de 1560 en Nyírbátor, Hungría, en el seno de una de las familias más antiguas y poderosas del reino. Sus raíces estaban profundamente ligadas a la nobleza y su linaje llevaba siglos acumulando tierras, riquezas e influencia. Su infancia fue aparentemente normal, aunque marcada por episodios de epilepsia que, según se cree, eran producto de la endogamia practicada en su familia, un recurso común para preservar la pureza de la sangre real. Desde pequeña, Elizabeth se destacó por su inteligencia y disciplina. Hablaba con fluidez húngaro, latín, alemán y griego, lo que la hacía sobresalir en una época en la que la educación femenina era limitada. Se interesaba por la política, la ciencia, la astronomía y la alquimia. Se decía que era tan hermosa como vanidosa y que desde joven mostró un carácter fuerte, poco dispuesto a encajar en los moldes que la sociedad imponía a las mujeres. Prefería montar a caballo, practicar esgrima y observar los cielos antes que dedicarse únicamente a los bordados o la vida cortesana. Pero en la misma infancia que la hizo brillar, también se sembraron sombras. Elizabeth fue testigo de horrores cotidianos, campesinos castigados brutalmente, ejecuciones públicas en plazas, nobles que ejercían su poder con violencia desmedida. Esos recuerdos marcaron en ella una visión clasista en la que los sirvientes eran seres inferiores, destinados al sufrimiento y sin derecho a compasión. A los 11 años, su vida quedó atada al destino del conde Ferenc Nadasdy, heredero de otra familia influyente. El matrimonio fue un pacto político y tras la muerte de sus padres, Elizabeth se trasladó al castillo de los Nadasdy, donde convivió 3 años antes de su boda oficial, en 1575. La celebración fue fastuosa. Más de 4.500 invitados asistieron al enlace. Ferenc, como regalo de bodas, le obsequió el castillo de Sitge, el cual había pertenecido a su madre. Este lugar sería testigo de su ascenso en poder y de sus brutales crímenes. Durante las campañas militares de Ferenc, se ganó el apodo de el Caballero Negro de Hungría debido a su crueldad en el campo de batalla, ya que empalaba a sus enemigos, colgaba a sus propios soldados si es que estos no lo obedecían, y disfrutaba de los actos más sádicos. Mientras tanto, Elizabeth administraba el castillo y atendía asuntos judiciales, supervisaba a los campesinos y manejaba las finanzas, mostrando un gran temple e independencia. Esto le ganó el respeto, pero también enemistades entre quienes veían con recelo a una mujer demasiado poderosa. En 1590 comenzaron los rumores. Una joven fue hallada muerta dentro del castillo bajo circunstancias sospechosas. El ataúd estaba listo antes de que un pastor pudiera revisarla. Se decía que había sido enfermedad, quizás una epidemia de cólera, pero las muertes continuaron. Jóvenes, siempre jóvenes, enterradas con demasiada rapidez y demasiadas excusas. Con el tiempo, la voz popular hablaba de habitaciones prohibidas y salas ocultas donde se practicaban castigos indescriptibles. Elizabeth, sin embargo, no actuaba sola. Se decía que una mujer croata llamada Ana Darbulia
conocida por ser cruel y despiadada, la incitaba constantemente a llevar las torturas más allá, y Ferenc, en sus años de vida, le había enseñado técnicas de tormento adquiridas en la guerra. Incluso le regaló un guante con garras metálicas que desgarraba la piel con facilidad. Las atrocidades crecieron tras la muerte de Ferenc en 1604. Ahora, sin ataduras, Elizabeth descargaba su violencia con furia renovada. Se decía que perforaba labios con agujas, que arrancaba uñas con alfileres, que quemaba la piel con antorchas, que obligaba a las sirvientas a sumergirse en ríos helados hasta morir de hipotermia, que golpeaba y mordía hasta arrancar pedazos de carne. El castillo de Sitges comenzó a convertirse en un lugar de susurros y miedo. Los aldeanos evitaban acercarse y las familias empezaron a desconfiar al enviar a sus hijas como sirvientas. Sin embargo, la nobleza le ofrecía cierta protección. Mientras las víctimas eran campesinas, nadie alzaba la voz. Pero en 1609, Elizabeth dio un paso fatal. Fundó un internado para hijas de nobles, con la excusa de educarlas en modales y religión. No pasó mucho tiempo para que las desapariciones incluyeran a muchachas de familias influyentes. Las quejas llegaron a oídos de la corte y no pudieron ser ignoradas. El 30 de diciembre de 1610, el conde Georgi Thurzo irrumpió en el castillo de Sitges y lo que encontró superaba cualquier rumor. Cuerpos mutilados, jóvenes agonizando, pasillos cubiertos de sangre seca. El horror ya no podía ocultarse. En enero de 1611 comenzó el juicio. Más de 300 testigos narraron las atrocidades. Algunos afirmaron haber visto cuerpos apilados, otros describieron las torturas con detalle, pero Elizabeth, por ser de sangre noble y viuda de un héroe de guerra, no fue condenada a muerte. Su sentencia fue más simbólica y cruel: cadena perpetua, encerrada en su propia habitación del castillo, cuyas ventanas fueron tapizadas. Su nombre quedó prohibido en Hungría, sus retratos fueron destruidos, y la historia intentó sepultarla en el olvido. Encerrada, Elizabeth perdió lo poco que quedaba de cordura. Escribía mensajes y hechizos en las paredes, invocaciones, súplicas, delirios. Finalmente, el 22 de agosto de 1614, murió a los 54 años de edad, tras 4 años de aislamiento absoluto. Su entierro fue discreto, casi oculto, como si incluso de la muerte se debiera borrar. Y así concluye la historia de Elizabeth Bathory, mejor conocida como la Condesa Sangrienta. Para algunos, fue la asesina en serie más prolífica de la historia. Para otros, una víctima de conspiraciones políticas que buscaban arrebatarle el poder e influencia. Su nombre fue borrado de los registros oficiales, sus retratos destruidos y su memoria condenada al silencio. Sin embargo, más de 4 siglos después, su figura continúa siendo estudiada, debatida y temida. Entre el mito y la realidad, Bathory permanece como un enigma histórico, un oscuro recordatorio de cómo la ambición, la crueldad y el poder pueden entrelazarse hasta crear una leyenda imposible de olvidar.